Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los lunes, te saludamos desde el corazón de la colonia Roma, Linares 74, la casa de gestión del licenciado Jorge Gaviño, aquí en tu programa, tu diputado TV, y hoy concretamente sobre el tema leyendas, tradiciones, historias, anécdotas de la Ciudad de México. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo estás? Gracias, Bien, ¿qué bien, dices? doctor. Y vamos a tratar un tema muy interesante de cómo se va forjando un aspecto trascendental de nuestra cultura, como es el tema de la religión, el tema del sincretismo, doctor. Nosotros somos la fusión de dos grandes pueblos, como era el pueblo hispano y el pueblo tenochca. Básicamente, obviamente, habían otras poblaciones en el México precortesiano que también se involucran en todo el aspecto de la conquista y todos estos pueblos, todas estas asociaciones, comunidades, sociedades precolombinas tenían sus propias creencias, su propia religión, su propio panteón de deidades. Y cuando llega la conquista, cuando llega el cristianismo a través de los frailes que acompañan a Cortés a la conquista del país, que en realidad no era más que en un principio un reconocimiento de las nuevas tierras, y después Cortés, viendo la oportunidad, pues hace propiamente la conquista. Se tiene alguna discrepancia con el gobernador de Cuba, es perseguido, viene Pánfilo de Narváez inclusive para evitar que siga con su idea de conquista de las nuevas tierras americanas, y Cortés trae con él a los clérigos, a los frailes, principalmente franciscanos, como el caso de Fray Martín de Valencia, por ejemplo, y otros grandes franciscanos que vinieron con el espíritu no de conquistar por a través de las armas, sino de convertir a una población que no tenía el cristianismo al cristianismo. Entonces aquí se da una gran fusión de ideas, una fusión también de religiones, y obviamente el resultado de todo esto es lo que en la actualidad tenemos, y que profesamos una religión que no es oficial, pero tenemos una religión. ¿Qué opinas al respecto, doctor? Pues mira, buenas noches a todos nuestros cibernautas Cibernauta, sí. que nos siguen en este programa, siempre buscando por parte del diputado Gaviño, pues concretizar muchas situaciones de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Efectivamente, el sincretismo religioso se dio en Nueva España también muy fuertemente a través de los franciscanos. Y todo esto pues lo puso siempre la iglesia de por medio, ¿no? Todo esto también se da no nada más desde lo novohispano aquí en México, que es la sede donde se da con más fuerza, digamos, como siempre, con más gente todavía, ¿sí? Y de algún modo también se dan otro tipo de situaciones donde lo reacio del indígena, en este caso, hace que ellos mismos busquen seguir haciendo la adoración de sus deidades, nada más que ocultándolos en algunas situaciones. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en algunos países también, pero donde más lo pude verificar fue en San Juan Chamula, no sé si conoces esa población Claro, en Chiapas. chiapaneca, donde la iglesia, la única iglesia que existe ahí, el dato curioso es que es la única iglesia donde cobran por entrar, ¿sí? Y que de algún modo al entrar a la misma, pues no hay una sillería, no hay un cura oficiando una misa, sino que sigue la gente de esta población adorando ciertas deidades con otros nombres, San Miguel, por ejemplo, y otro nombre de ellos muy típico, ¿sí? Y siguen haciendo hasta algunos sacrificios, no ya humanos, sino sacrificios de animales, donde queman pabilos de velas y hacen el sacrificio de una gallina, por ejemplo, y ofrecen esa situación y están ahí en el piso. Entonces la gente que entra pues va viendo
pues de algún modo, ¿cómo les diré? Pues hasta turístico, ¿ver? Porque cómo es esa zona específica del país tan olvidada y tan marginada. Y de algún modo la gente sigue haciendo su adoración de sus deidades, ¿verdad? Antiguas, pero con la salvedad de que es dentro de un templo, por ejemplo, de origen católico. O que le dan el nombre de algún santo o de algún personaje de la Iglesia Católica. Es correcto. En México tenemos una variedad de religiones. El 85% aproximadamente, de acuerdo al último censo, profesan la religión católica. Pero también hay otro porcentaje que se está dando mucho, que son dentro de del cristianismo, del protestantismo, después como segundo punto. Después vienen muchas, vamos a decir, asociaciones religiosas cristianas, y dentro de ellas una serie de, por ejemplo, baptistas, pentecostales, del séptimo día, etcétera, dentro del propio cristianismo. También existe un porcentaje mucho menor, pero hay judaísmo, existe también la religión musulmana en nuestro país, en un porcentaje mínimo, y también ya hay un porcentaje ya considerable, que es aproximadamente el 3% de la población general del país, que son ateos o agnósticos. Entonces, en todo este conglomerado de creencias, se va a dar fenómenos como los que comentabas, ¿no? Cuando llegan los españoles a lo que ahora es la Ciudad de México y vienen, como diría el diputado, con la espada y la cruz, la espada del conquistador y la cruz del conquistador espiritual, que es el franciscano, llegan a lo que hoy es la Ciudad de México, a lo que era México Tenochtitlan, y imponen dentro de las costumbres mexicas las nuevas ideologías católicas. ¿Cómo? Pues a través de que, si ustedes ven, en la propia Catedral Metropolitana, abajo existe una pirámide. Entonces, en los lugares en donde estaban los teocalis, templos de adoración a los dioses mexicas o a los dioses prehispánicos, ponen las iglesias como una forma, dicen algunos, de decir que es sincrético y que es la deidad de los hispanos las que se está imponiendo a las deidades tenochcas. Ahora bien, lo que comentas es muy curioso y sí es cierto, porque en muchas ocasiones atrás de las figuras de los santos, de las vírgenes, estaban los antiguos ídolos de la mexicanidad, de la cultura azteca, de la cultura tenochca, de la cultura mexica, y adoraban aparentemente a los santos hispanos, y atrás estaban adorando su correlativo de sus tradiciones. Es correcto. Pero esto es algo muy importante. Hoy tenemos algunos videos sobre el tema que les vamos a poner para que ustedes vean. Este video, ¿quién nos lo proporcionó? ¿De dónde lo sacamos? Realizado por tu diputado. Es realizado por el programa de Tu Diputado TV. Entonces vamos a verlo, a ver qué nos dicen, y regresamos en un momento con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Valle y estamos en la exposición del miedo. Bienvenidos a Tu Diputado TV. La representación de la muerte va a ser muy simbólica y muy importante, y va a ser una tradición que va a perdurar incluso a la llegada de los españoles. Cuando llegan los europeos a conquistar las nuevas tierras, traen consigo la religión cristiana, donde se habla de la dualidad, el bien y el mal, la muerte y la vida. Por supuesto, la muerte va a ser un símbolo del miedo, del origen del miedo en el hombre, y siempre va a estar representado en diversas culturas. El sincretismo mágico religioso de nuestras antiguas culturas, por ejemplo, habla de submundos, mundos más allá de la vida, mundos a los que se tiene que llegar, pero se tiene que llegar conquistando estos mundos que están que en ellos reinan otros seres
en los cuales hay que conquistarlos a través de las buenas acciones en la vida. Eso es un sincretismo religioso, ya que si se quería llegar a un submundo, por ejemplo, la religión cristiana dice que el ser humano se tiene que portar bien, hacer buenas actividades, buenas obras, y para así ganarse el cielo, que es pasar una vida mejor. Y en la cultura mexica, en las culturas antiguas, el Mictlán se ganaba gracias a tener batallas con los dioses. Entonces sí hay un secretismo religioso a través de la idea de la muerte. Aquí tenemos la representación de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl era el dios de los mexicas, el cual iba al inframundo y rescataba los huesos de la muerte. Es decir, Quetzalcóatl es una divinidad proveedora de la vida. Por ello es que le rendían tributo a través del sacrificio humano. El sacrificio humano era con la intención de ofrecerle a la divinidad la sangre a cambio de las buenas cosechas, la abundancia, y con la intención de que el sol resurgiera cada día. Posteriormente, el sincretismo religioso, al adoptar las nuevas formas de cultura que los españoles trajeron a la Nueva España, representan a su vez en la Eucaristía el sacrificio que se le ofrece a Dios con el vino y la sangre que derramaba Cristo en favor de los humanos. Este sincretismo es muy importante, ya que los antiguos mexicas llegan a aceptar la nueva fe, la nueva religión, porque ven que también en la religión cristiana se llevan a cabo sacrificios que para ellos eran fundamentales y muy importantes. Aquí tenemos la representación del sacrificio humano maya. Los mayas llevaban a cabo la sustracción del corazón de las víctimas, las cuales eran capturadas en las guerras. La intención de hacer este sacrificio era con la participación de llevar a cabo el ofrecimiento de la sangre de la víctima y del corazón, que es el órgano vital al cual se le ofrecía a los dioses. Los mayas, a través de esta actividad, pedían que tuvieran abundancia, suerte en la guerra y buenas cosechas. Era una forma también de imponerse ante la sociedad, pues es una representación de quién tiene el poder y quién es capaz de llevar a cabo estas actividades, los guerreros los más fuertes. Bien, interesante la plática del documental que vimos. Aquí habla algo muy interesante, doctor. Lo que era para las culturas precolombinas el sacrificio de la sangre. Decía la cultura que la sangre que salva, la sangre que da cosecha, la sangre que da buenos resultados en la guerra. ¿Qué pasa, doctor, si nos remitimos en el tiempo y vemos el significado del sacrificio de la sangre? Ya en el Éxodo, cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, sale de Egipto, antes de que ellos pudieran salir, Dios, Yahvé, les dice a los judíos que para que mandara las plagas a Egipto y no le pasara nada al pueblo elegido, todos deberían de poner una señal de un cordero, curiosamente, de un cordero en la puerta de la entrada de la casa del israelita, en la casa del hebreo, para que pasara la plaga y no le tocara al pueblo elegido ser víctima de la plaga, que era la muerte de los primogénitos. Entonces pasó la plaga, veía la sangre del cordero, fíjense, curiosamente, la sangre del cordero en la puerta, y seguía de frente y no dañaba a la familia hebrea. Entonces ellos, ya después de que salen las plagas, empiezan a abandonar Egipto y van hacia la tierra prometida. También una cosa muy curiosa que se da aquí. Dice en la escritura que pasan 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y vamos a ver aquí un significado sincrético también muy interesante, el 40. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué 40 años
tuvieron que pasar el pueblo de Israel en el desierto, fíjense, desierto y 40 años. Eso tiene una simbología muy profunda. ¿Por qué decimos que para que se vaya una enfermedad la gente se pone en cuarentena? ¿Por qué 40? Cuarentena. El 40 puede decirse que es un simbolismo de la purificación. Entonces, para que el pueblo de Israel obtuviera esa purificación, después de la sangre del cordero que salva, tuvieron que llevar 40 años de caminar por el desierto. El desierto también puede tener un simbolismo muy especial. El desierto puede simbolizar también el hacer un análisis introspectivo y verse en realidad quiénes somos. Ese también puede ser el desierto. Cuando llega ya el cristianismo, antes de que empiece la prédica de Jesús de Nazaret, también se va al desierto y está 40 días y 40 noches en el desierto. Y es tentado por el demonio. ¿Esto también qué quiere decir? También los 40 días los 40 días y 40 noches. Del diluvio, ¿no? También el diluvio que tuvo que pasar 40 días para purificar Así es. a la raza humana y después dar la nueva raza, ¿no? Los nuevos humanos, los que salen del arca de Noé. Entonces es muy interesante el 40 en el aspecto sincrético. Después de que Jesús es tentado por el demonio, ¿no será también el aspecto humano en donde somos tentados todos los días por nuestras pasiones y que tenemos que hacer un análisis introspectivo en el desierto para conocer quiénes somos y después de conocer quiénes somos llegar al estado crístico? Bueno, esto es una de las partes del sacrificio de sangre. Después en el cristianismo viene el Cordero, curiosamente, el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo a través de un sacrificio de sangre en la cruz. Entonces también hay un sacrificio de sangre en la cruz para cargar con el pecado de todos los hombres. Es correcto. ¿Qué pasa con nuestras culturas también precolombinas, precortesianas? También hacen sacrificios de sangre para buenas cosechas, como decía el documental, para tener buenos resultados en la guerra. Entonces siempre para el ser humano el sacrificio de sangre tuvo un simbolismo muy especial. Entonces a partir del cristianismo, la parte occidental, empiezan a dejar los sacrificios humanos, porque incluso en la antigua Roma se hacían sacrificios, no quizás hacia los dioses, pero también sacrificaban a la gente en los, ¿cómo le llaman esto? En el Coliseo, a los esclavos, gladiadores. A los gladiadores. Entonces había también sacrificio de sangre, igual que las culturas mesoamericanas. Entonces aquí es algo muy interesante ver cómo también el cristianismo y el catolicismo nos trae aparejado. Se hablaba también en el documental de la Eucaristía, que simboliza el cuerpo, y el vino, la sangre de Cristo, que también va a salvar. Entonces aquí podemos ver cierto sincretismo con las culturas mesoamericanas de los sacrificios de sangre. Es correcto, Gres. Mira, hay un dato muy interesante volviendo al sincretismo católico aquí ya poscolombino un poco, o dentro de la colonia, y es la más fuerte. Yo creo que es la cuestión del 12 de diciembre, o sea, de la Virgen Morena, como se llamó en ese momento también, y que no es otra situación más que la aparición del indio Cuautla Toatzin, ¿sí?, que es la venerable águila que habla, y que popularmente se le conoce como Juan Diego, ¿sí?, que en la madrugada del 9 de diciembre de 1531 tiene esa premonición o esa aparición en el Cerro del Tepeyac, situación que va y le comenta al obispo de ese entonces, Fray Juan de Zumárraga, y no le creen hasta que tenga que llevar alguna prueba fehaciente de esa aparición o de ese simbolismo, a lo cual comenta la misma, pues la historia, leyenda de esa situación, que tuvo que llevar unas rosas en diciembre, el 12, cuando no hay, y en ese cerro, ¿verdad?, específicamente, y donde se edificaría la hoy católica, la hoy Basílica de Guadalupe, que es, creo que
nomás 2 basílicas en el continente americano, y 3 con la de San Pedro en Roma, y que de algún modo tienen ese rango de basílica. Y efectivamente cambia donde se adoraba o se veneraba a Tonantzin, la madre de todos los mexicas, y que pudieron verlo también, que pudiera entrar en el pueblo, o en ese entonces en los indígenas, como una deidad parecida a ellos, o sea, una virgen morena, y no una virgen blanca como se veneraba, vaya, en Europa. O en otros lados. Y es como pega, efectivamente, dentro de la cultura indígena, mesoamericana en este caso, con tal fuerza que hoy lo vemos, ¿verdad? La seguimos celebrando. Hoy lo seguimos celebrando. Sí, la fusión de las dos culturas. Estaba la deidad femenina náhuatl, que se aparecía en el Tepeyac, Es correcto. que se le rendía culto en el Tepeyac, y llega la deidad femenina occidental, la deidad femenina española, con el nombre de Guadalupe, y entonces se fusionan las dos tradiciones, las dos creencias, y ahorita es una de las símbolos característicos de nuestro país, de nuestra patria. Yo quisiera saber aquí, ¿se dio o no se dio el milagro? Mira, no estuve en ese momento para decirte que sí se dio, pero todo esto, como en todas las religiones, es un dogma, y lo que significa la palabra dogma es creer una situación sin tener que verla. No está sujeta. No está sujeta a un juicio. Decir, a prueba el esto contrario. Así es, ¿no? Así y así la tienes que creer, y eso es la palabra dogma. Y todo se va en esa situación de algún modo, en todas las culturas y en todas las mitologías, ¿verdad? Busquémosla todas, y todas tienen que ser así. Y de algún modo también aquí se va cambiando. Por ejemplo, el que antes fuera el dios de la lluvia, hoy venía siendo San Isidro, por decir algo, San ¿no? Isidro, San Juan Bautista, también muy celebrado el 21 de junio. Sí, también. El día del solsticio así como ellos, invierno. La diosa de la fertilidad, ¿verdad? Entre nosotros que somos odontólogos existe nuestra santa patrona, que es Santa Polonia, el 9 de febrero, y que de algún modo fue una mártir a la cual, para sacarla del cristianismo, le tuvieron que extraer todos los dientes, ¿verdad? Y ella rogó a Dios que nadie sufriera jamás ese dolor en carne propia, que lo que ella tenía a la extracción de todos sus dientes, de todos sus molares. Y entonces es la santa patrona hoy de los odontólogos, pero existe ese cambio, ese sincretismo también, ¿verdad? Que es para irlo aceptando. Y en nuestro pueblo, que ya lo escribió perfectamente Octavio Paz en El laberinto de la soledad, pues nosotros hacemos, por decirles, posadas, pero también hacemos preposadas y luego hacemos posposadas, porque tenemos un temor a la soledad y tenemos que hacer siempre reuniones. Más allá. O que sigue, ¿verdad? También. Sí. Bueno, vamos a agradecer las llamadas de nuestro querido auditorio. Habló Julián, 0123, dice: acá estamos ya viendo su transmisión. Saludos a los invitados. Gracias, Julián. Gracias. Ustremer, 170845, dice: buen tema. Me parece que la base de nuestra cultura se encuentra completamente en la mezcla de nuestras culturas y hay que valorarlo. Gracias, Ustremer. Ramón J. Qué mejor ejemplo del sincretismo que la religión en México, que la propia Virgen de Guadalupe, lo que comentaba el doctor, es cierto. Legomex 9, nunca como ahora el interculturalismo ha producido tanta fusión, tanto sincretismo y tanto interlenguaje, aunque el normativismo llore. Gracias, Lulú Lopes. Claro, pero no creo que solo la Virgen de Guadalupe, toda nuestra cultura es resultado de un sincretismo cultural en la religión, tradiciones, gastronomía, etcétera. Otra vez Lulú Lopes, tal como dice Ustremer, hay que valorarlo, nada más bello que nuestras raíces. Fátima Roderas, tarde pero seguro, acá estamos viendo, aunque no esté el diputado, saludos. Gracias, saludos, Fátima. Juan Solórzano, he visto su programa varias veces, pero les recomiendo tocar temas más interesantes. El sincretismo religioso ya es antiguo, el mundo de hoy en día es un sincretismo
entero. Gracias, Juan Solórzano. Vamos a tomar en cuenta tu solicitud, tu análisis, y vamos a ver otro tipo de programas, aunque creo que si esto es leyendas, tradiciones y todo eso, pues vamos a ver el por qué somos así. Muchas gracias, seguimos esperando sus comentarios. Bien, regresemos, doctor. Yo creo que hay una cosa que yo pregunté en un principio, ¿se dio o no se dio el milagro? Si vemos que es la fusión de dos culturas y que unos tenían una ideología y una espiritualidad, porque el pueblo Tenochca era un pueblo muy espiritual, y el otro también tenía su propia religión, su propia espiritualidad, ¿cómo es posible que se fusionen y que logren hacer una tradición, un culto a una virgen mestiza, y que a la fecha, en el año 2013, se siga venerando y que veamos todavía pues todas las peregrinaciones y todo lo que hay, ¿verdad? El 12 de diciembre. El milagro se dio, se fusionó, hubo una deidad que fusionó a las dos culturas. Como quiera que sea el milagro se dio. Lo estamos viviendo. Bien. Si pasó o no pasó, quién sabe. Ahí sí, como dijiste atinadamente, yo no lo viví, no puedo decir, es un acto de fe, es algo dogmático, y cada quien su forma de pensar, muy respetable, y nosotros también tenemos nuestra propia forma de pensar, pero si lo analizamos, el milagro se dio, se fusionó la cultura, nuestra cultura mestiza, y ahorita es un símbolo de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad mexicana. Y como ese caso también, Grace, quiero decirte que se dio en otras partes. Por ejemplo, pues en Cuba hay otra virgen, la de Fátima, y no, Cuba está, la de Altagracia. ¿Cómo se llama? La Virgen de Altagracia, ¿no? Altagracia, creo. Sí, Altagracia. Y la de Fátima también, y así. Y por ejemplo, Brasil, que tiene otra La Virgen del Cobre. La Virgen del Cobre también. Ahí en Cuba. La Virgen del Cobre, efectivamente. Son varias también. Ya ves que hablan hasta de las 11,000 vírgenes por ahí, a manera de jactancia y todo eso. Pero realmente los programas son de cultura, son de tradiciones, y precisamente por eso los tocamos. No porque ya estén muy trillados, pero de algún modo es que gente todavía le interesa mucho esta cuestión del sincretismo, ¿verdad? Cómo se da esas fusiones. Es que lo vemos. Es lo interesante, ¿no? Hoy en día lo seguimos viendo. Pues hay unas situaciones muy interesantes, porque no únicamente, o sea, si nos vamos al cristianismo y al catolicismo, también es sincrético del judaísmo. Es correcto. Y si nos vamos más allá del judaísmo, vamos a ver también la cultura griega, cómo interviene en el propio judaísmo, y la cultura, por ejemplo, egipcia. Es correcto. También. Y cómo también se toman cosas, tradiciones y del panteón egipcio para traerlo hasta nuestros días. Ahí está el rito de Isis, Osiris, Horus, ¿no? Isis, por ejemplo, en Egipto, es madre y es virgen, curiosamente. Es madre virgen, porque Isis se casa con su hermano Osiris, y Set lo despedaza, lo hace pedacitos y lo manda al río Nilo, hecho pedacitos. Y entonces la angustia y el amor que siente Isis por Osiris va buscando, va uniendo los pedazos, y después ya une todo el cuerpo, excepto el falo. El falo no lo encuentra, y entonces concibe virgen a Horus. Entonces también ahí vemos ese misterio de la madre virgen, la Virgen Madre. También en Europa, no únicamente en México, hay vírgenes negras, temas que ha tocado recurrentemente el diputado. Las vírgenes negras europeas, que tienen que ver mucho con Isis, y después la misma Virgen de Guadalupe. Dicen que Cortés ya trae un estandarte con la Virgen de Guadalupe de España, la que se veneraba en Extremadura, España. Entonces ya aquí lo fusiona con la tradición, con la religión mesoamericana, y es el resultado la Virgen Morena, la Virgen actual, la Virgen de los Mexicanos, que sirve también incluso como un símbolo patrio. Quisiera saber nuestra producción si tenemos otro video. ¿Sí? Vamos a invitarlos, queridos amigos y amigas, a que nos acompañen con este otro video sobre el tema, y regresamos con ustedes.
Esta es una representación de la macumbera que a través de la religión cristiana adoptó formas, variantes, para llevar a cabo los rituales religiosos de la magia vudú, es decir, ocultaba a sus ídolos detrás de los santos o de los personajes a los que se adoraban en el cristianismo. Esto de la magia vudú tiene sus orígenes en África y posteriormente a la llegada de los conquistadores a América resurgió la magia vudú con una variante en cuanto a que los santos van a ser venerados por las sacerdotisas o brujas que buscan hacer maleficios o causar daño a una víctima, a una persona a la cual se le intenta hacer brujería. También se utilizaba un muñeco con alfileres al cual se decía era parte del ritual para encantar a una persona y hacerle daño. La magia o la religión vudú es africana, pero tuvo también mucho auge en lo que fue en la isla de Cuba o también en algunas regiones de Guerrero, por ejemplo, donde llegaron los africanos que fueron traídos por los conquistadores. Esta es la representación del sacrificio druida. Los druidas eran un pueblo antiguo de los celtas que llevaban a cabo sacrificios humanos y a quienes sacrificaban era a las personas que cometían delitos como el robo. Aquí observamos que se le cortaba el cuello a la víctima y se iba muriendo porque iba perdiendo la sangre, se desangraba. Los brujos que leían en la sangre el futuro o adivinaban lo que les deparaba el destino son un ejemplo más de que el sincretismo religioso que llega a la Nueva España a través de los conquistadores, pues nos demuestra que no solamente los antiguos mexicas llevaban a cabo rituales de muerte para ofrecérselo a los dioses, sino que esto es muy antiguo. Esta es la representación de la Llorona. Según los antiguos mexicas, la Llorona era una diosa llamada Cihuacóatl, aquella mujer que anunció la llegada de los españoles con su llanto y su lamento. Decía que ay de mis hijos, ¿a dónde los llevaré ante tan terrible funesto? Ella predijo la llegada de los conquistadores y decía que iba a haber muchas vidas que se iban a perder a raíz del enfrentamiento que iban a tener con los conquistadores. Y la Llorona es una leyenda que después se retoma por los españoles ya en la Nueva España, y se dice que fue una mujer que había asesinado a sus hijos ahogándolos y después ella también se suicida. Esta mujer, según había sido engañada por su esposo y por ello toma venganza. Después de ello la mujer, al suicidarse, pues regresa a penar por las calles de la Nueva España, gimiendo y llorando por sus hijos. La Llorona en sí, se dice, se perdía en las aguas del lago de Texcoco a la llegada de los españoles, haciendo sus terribles lamentos, y también predecía el futuro que les deparaba a los mexicas. Pues otra vez con ustedes, nuestros queridos cibernautas, ¿verdad? Que nos escuchan y nos ven a través del espacio y de la tecnología. Pues aquí también, como pudimos apreciar, nos habla otra vez del sacrificio de sangre, desde los celtas. Ahí ya se había institucionalizado también el sacrificio de sangre, y estamos hablando pues muchos años antes de Cristo. Pero viene algo muy interesante en esto. ¿Qué pasa con el aspecto mágico? ¿Cómo va ligado magia y religión? ¿Cómo nace propiamente las religiones? Cómo el hombre trata de explicarse el por qué está aquí y ahora, de dónde viene, qué hace aquí y a dónde va. Esos son los puntos que tocan las religiones, o sea, encontrarle un motivo a la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué objeto tiene nuestra existencia? ¿Para qué nacimos? Si únicamente lo que llamamos vida va a tener una evolución, es nacimiento, plenitud y muerte,
y ahí se acaba todo. El miedo a la muerte, el miedo al dejar de ser, el miedo a dejar de existir. Y a, lo desconocido. A lo desconocido, claro. Porque yo creo que esa es la clave, ¿no? De todas las religiones. El miedo a dónde se va a ir, ¿no? Primero también de dónde se viene es muy rápido explicarlo y decir, pues se viene de algo divino, eres único, y esto también te lo dice la ciencia, ¿no? Somos seres únicos, cromosómicamente hablando, genéticamente hablando, vaya, individuos totalmente diferentes. Pero realmente la pregunta es, ¿a dónde vamos? Y es donde nacen las religiones, pues en todo el mundo, en toda la humanidad. Y bueno, van sus cambios. De algún modo podemos hablar de un sincretismo con sangre también, dentro ya de la cultura fusionada en Mesoamérica, hispana y mesoamericana, y surge la situación de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Que también es a base de fuego y sangre y castigo el que tenías que convertirte a esta religión, digamos, en este caso, ¿no? a la católica. Y trae consigo una serie de circunstancias muy terribles en Nueva España y todo eso, y de algún modo tuvo que ir cediendo la Iglesia ante todas estas situaciones para poder nivelarla y actualizarla, ¿no? Efectivamente también en el dato que vimos hace ratito, en el video que tuvimos que ver hace ratito, se habla de la situación, por ejemplo, de los sacrificios, como tú lo dices también, y bueno, de las deidades también, de la sangre, de todo lo que, de la Llorona, por ejemplo, este caso muy concreto que todos los mexicanos lo manejamos de algún modo y de otros modos también, pero aquí te lo explican efectivamente cómo se da esa situación también dentro de nuestra cultura, cómo pega, cómo se... Así es. Yo lo que te comentaba de la fusión de la magia. Dicen los sociólogos, hay un apartado de la sociología que es la sociología de la religión precisamente como un fenómeno social, que las religiones nacen propiamente de la magia. Los antiguos, el hombre primitivo, vamos a remontarnos en el tiempo al hombre primitivo, empieza a ver los fenómenos y creen que es algo mágico, y entonces empiezan a hacer los famosos tabús y empiezan a adorar a animales para evitar que se dé ese fenómeno, y empiezan a hacer una serie de rituales que en un principio son mágicos. Hablando de nuestro propio país, lo que es el chamanismo. El chamanismo es una situación muy interesante. Según los chamanes hay libros muy interesantes, por ejemplo los de Carlos Castaneda, como Don Juan, las andanzas de Don Juan, Viaje a Islán, una realidad aparte, en donde dicen que produciéndose estados alterados de conciencia, podemos ver lo que la realidad sensorial no nos permite ver. Por ejemplo, si analizamos el sentido de la vista, nuestra visión como seres humanos es muy pobre, y lo que llega a nuestros sentidos y lo transmitimos al cerebro como realidad, pues no es la realidad. Por ejemplo, si hace 200 años nos hablan de que en este mismo espacio había miles de seres biológicos que existían, y a simple vista no los percibimos, decíamos que estaba loco. Se crea el microscopio y todo eso, y nos damos cuenta que existen virus, bacterias, organismos unicelulares, etcétera, que no podemos captar, no los podemos ver, no los podemos oír, no los podemos sentir, no los podemos oler. O sea que nuestros sentidos son pobres para captar la realidad. Entonces, el aspecto mágico que tenían las antiguas civilizaciones, los primeros hombres, era precisamente eso, explicarse cosas que sus sentidos no podían captar, que su razonamiento no podía comprender, como la vida y la muerte, que fueron los principios que empezaron también con la magia, con las tradiciones. Se hablaba un poquito sobre lo que es la cultura que viene de Cuba y a su vez que vino de África, lo que son la santería, el vudú, leer los caracoles, todo eso que tiene su origen en África, y a través de la esclavitud llega a América, a la isla de Cuba, con la conquista, y de ahí, como vienen los esclavos hacia México, también se traen vudú, se trae santería, se trae, no sé cómo se llama también, pero la que lee caracoles y todo eso. Entonces, eso también va a formar parte
del sincretismo religioso que en la actualidad se ve. Por ejemplo, está la adoración de la Santa Muerte. Correcto. La Santa Muerte no es una santa católica, ni protestante, mucho más protestante, ni de ninguna otra iglesia, y sin embargo, en nuestro pueblo, la gente, inclusive podemos ir a determinados barrios de la Ciudad de México y vamos a encontrar altares a la Santa Muerte. Es correcto. A Valverde, por ejemplo, hay un santo que dicen que es el santo de los narcotraficantes, Valverde, que también no está reconocido por la Iglesia Católica, creo, y sin embargo le rinden culto, porque el hombre siempre tiene la necesidad de sentir un apoyo de un poder superior a ellos mismos. Es correcto. Que nos pueda permitir vivir, que nos pueda permitir aceptar esta vida y la esperanza de un mundo mejor cuando terminemos esta vida. Pero dime. Pero también tiene que ver el comportamiento, ¿sí? El comportamiento que guardamos en esta vida se va a ver recompensada después de la muerte, por llamarle así. Si ya no hay vida, pues debe ser muerte, porque científicamente la ausencia de vida es la muerte, nada más. ¿Y qué sigue? Y es el no resignarnos a que termina exactamente ahí este lapso y que continúa, pero sí que guardamos una conducta adecuada, una conducta benevolente, una conducta paternalista muy bien definida, moral, vaya, todo ese tipo de cosas, tendremos una recompensa post-mortem, ¿no? Así es. Y bueno, eso pues ya nos deja como que más tranquilos de algún modo y nos hace pensar que, nos hace ceñirnos esa situación y que de algún modo ya encontremos alguna respuesta a nuestra permanencia aquí. Aunque pues el mundo indudablemente, el universo marcha como debiera y tenemos una misión todos y bueno, y aquí tenemos que estar, ¿verdad? Y bueno, de algún modo la misma religión y el sincretismo es lo que de algún modo tratan de explicar y de razonarlo aquí, porque cada país también tiene sus muy propias deidades, costumbres, sus religiones también. Brasil, por ejemplo, sigue adorando a Dumbala. El Año Nuevo van la gente en Río de Janeiro y avienta flores al mar, todavía y se visten de blanco. Vaya, una serie de situaciones que de algún modo rayan también en el sincretismo y siguen su adoración, porque también es gente traída, como tú lo dices acertadamente, de África, ¿sí? Y con esas costumbres, y entonces llegan y lo esconden, porque también en Brasil, por ejemplo, el catolicismo es muy fuerte. Muy fuerte. El primer lugar en número de católicos es Brasil. Así es. El segundo lugar es México. México. Y bueno, pues ellos tienen su Cristo del Concorvado y nosotros tenemos el Cristo del Cubilete, ¿verdad? Que está exactamente en el centro del país, porque si hacemos la medición, el Cerro del Cubilete es el centro del país. Y aunque en el tiempo de los cristeros derrumbaron un Cristo que existía ahí, el catolicismo monta otro mucho más grande y más fuerte, ¿verdad? De algún modo. Y entonces se vive cuál es el Cristo más grande, cuál es el Cristo más fuerte, y ahí estamos en esa disyuntiva, ¿verdad? De pueblos también que como si no se pelean. Tratara de las mismas ideas religiosas. Exactamente, ¿verdad? Pero así es. Sí, hay muchos puntos de convergencia entre los países americanos, porque recordemos que teníamos una cultura primitiva, una cultura primaria, que en el caso, por ejemplo, de México, en el caso de Perú, pues eran unas verdaderas culturas, había un desarrollo, incluso ya había desaparecido los toltecas cuando llegan los tenochcas y toman mucho de la cultura tolteca, y si no es a través de Tlacaelel, que fue el primer Cihuacóatl, que le da un cariz tolteca al pueblo tenochca, al pueblo mexica, que en realidad, que venían de Aztlán, era gente chichimeca, eran bárbaros, y le dan un cariz tolteca y le da una cierta religión y los pule un poquito para dar otra versión a la historia de lo que eran nuestros antiguos aztecas, ¿no? Y el sincretismo, Gres, se da muy fuerte en el área de los mayas, por ejemplo, que como te estaba yo hablando de Chiapas, que es un área todavía maya, Yucatán, Campeche, dentro de nuestro país, claro, y Guatemala. Todo el Petén guatemalteco. Todo lo que es Petén, toda esa cosa, Tikal, todo eso. Y de algún modo ahí es donde se da muy fuerte el sincretismo todavía, donde
todavía es más oculto. Todavía podemos ver el estado de Puebla en Cholula, una iglesia sobre una pirámide también, que es mucho tiempo se pensó que era un cerrito nada más, y cuando se descubre una pirámide, todo eso fue lo que estuvo haciendo, o que se fue dando, ese sincretismo se dio dentro de los españoles, ¿verdad?, para que la gente siguiera adorando, pero ya dentro de un catolicismo, ya dentro de una situación ya aceptada. Y reglada por el Vaticano. Reglada por el Vaticano, efectivamente. Así es como se da todo esto en nuestro país, y con la inclusión, como te digo, de la Inquisición, fue algo devastador, ¿verdad? Pues fue nuestro tema de la semana pasada, la Inquisición. Sí, lo fue algo muy interesante ver pues las costumbres, el Santo Oficio. Bueno, en este caso, y viene también de España y viene también de Europa, porque la Inquisición pues inicia más o menos en el siglo XI y va encaminada precisamente a combatir las supuestas herejías de valdenses, de nestorianos, que se daban en el norte de Francia y en el sur de Italia. Y otro tanto igual es las cruzadas. Claro. Efectivamente se manda la iglesia, ¿verdad? También se va a la iglesia con los cruzados, ¿verdad?, hacia el Islam, hacia la gente del Asia, del centro de Asia, y de ahí vienen esas viejas rencillas, ¿verdad?, que hasta hoy las seguimos viviendo, de Occidente contra Oriente, ¿verdad?, y contra Medio Oriente. Y ya que tocaste el tema, pues en España hay 700 años de influencia mora, de influencia árabe en España, y también tomamos muchas de las costumbres de los árabes que llegan a España y de España vienen a América. Los toros. Parte. ¿No? Sí. Los toros, la misma, bueno, la religión no la tocaron. Nuestro propio vocabulario. Es correcto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de albacea, cuando hablamos de juicio sucesorio, los que somos abogados, hablamos del albacea, que es el que administra los bienes, es una palabra totalmente de origen árabe. Es correcto. Cuando decimos alberca, es una palabra totalmente árabe. Cuando hablamos de alforja, cuando hablamos, hay muchas palabras que empiezan con A, que las usamos en nuestro español cotidiano y no sabemos cuál es su verdadero origen. Y se fue nutriendo así también. Sí. Entonces, cultural, religioso, hasta político también tuvo que ver la situación con todo esto, para que el sincretismo es una parte esencial de que surgiera, como tú dices, milagrosamente esa fusión Así que se dio, y que de algún modo es lo que somos hoy. ¿Sí? Así es. Y que de algún modo respetamos profundamente, lo decimos a nuestros amigos, porque no es cuestión de entrar en controversias, ¿verdad?, porque hablar de política y de religión como que es una situación media difícil ahí, pero bueno, entonces esperamos comentarios de la gente, de nuestro amable auditorio también. Nos encontramos en la casa de gestión del diputado Gaviño, en la calle de Linares número 74, en la colonia Roma Sur, y bueno, pues con muchas actividades aquí dentro de la misma, dentro del mismo módulo, donde los esperamos. Yo soy encargado de la situación de odontología, tenemos también asesoría jurídica, tenemos ya la crianza de mojarras, tilapias, ¿verdad? Ya está también la hidroponía, que estamos cultivando aquí lechugas, que estamos invitando a nuestros auditorios. Tomate, hongo, hay muchas situaciones muy interesantes. Pues para concluir, doctor, ¿tú qué ves como sincretismo en nuestro país? ¿Cómo nace esta nación mestiza al mundo? ¿Cómo somos ese producto de esa fusión de tantas ideas? Mira, yo lo ejemplifico mucho, Gres, con una pintura bellísima de Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria, donde está la fusión de las culturas, ¿sí? Cómo se funde en ese entonces decían un caballero águila con un español, ¿verdad? Y aunque yo decía, bueno, ¿por qué caballeros si no había caballeros? No había caballos. No había caballos en los indígenas acá, y bueno, se le nombraba así, y esa fusión es la extremadamente interesante, y es donde nace también una inteligencia, como lo explicaba Vasconcelos también, que a la fusión de esas razas se va dando una forma de creer, una forma de actuar, de decir, de decidir, ¿sí? Porque somos como somos también, nosotros los mexicanos, por esta situación del sincretismo también tuvo mucho que ver
la religión, efectivamente. Que hay sincretismo cultural, sincretismo Es religioso, correcto. sincretismo político, formas de organización muy interesantes entre los europeos y los mesoamericanos. Hay algo interesantísimo, tú tocabas así muy grosso modo el aspecto del libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Ahí nos trata de explicar un poquito el por qué somos como somos, por qué esa idea de pueblo conquistado, por qué esa forma de pensar a veces derrotista. Así es. También hay una obra de Samuel Ramos que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, que también trata de dar una respuesta a nuestra forma tan peculiar de ser los mexicanos, ahorita que está tan de moda los juegos de la selección, porque a veces no llegamos con esa decisión y eso. Yo quiero invitar a todo nuestro auditorio y más que nada a todo el pueblo de México que nos demos cuenta que somos la fusión de dos grandes culturas. La española, que saliendo de la Edad Media era el pueblo que colonizó, un pueblo poderoso, un pueblo rico, estaba de moda el mercantilismo, era un pueblo muy rico, un pueblo de poder, y el pueblo Tenochca, que era el pueblo más fuerte de lo que era Mesoamérica. Tan es así que llegaba hasta Nicaragua, Es correcto. y significa Nicanagua, hasta aquí los náhuatl, y conquistó pues todo lo que es parte de Centroamérica, todo lo que hoy es la República Mexicana, y era una cultura de hombres fuertes, de hombres recios, de hombres con Sabios religión, también, de hombres sabios. Porque digo que los mayas efectivamente manejaban ya mucha astronomía, matemáticas, vaya, historia entre ellos mismos, vaya, ¿no? Todo eso estaba ya muy dado y esa fusión fue fortísima, pero nació la sexta raza, como dice Vasconcelos, ¿verdad? La raza de bronce. La raza de bronce. Y el por qué somos así, como tú dices también, efectivamente, porque siempre vamos con una idea derrotista cuando somos un pueblo con cultura. Y que somos la fusión de dos grandes culturas que, Claro. que llegan a ser una sola, la Eso es raza a lo que mestiza, queremos llegar la raza nosotros. de bronce, y que tenemos que seguir siendo, tenemos que ser el número uno otra vez. Claro que sí, ¿Verdad? yo pienso que debemos Entonces, ser, y invitar yo a estoy... todos nuestros compatriotas a que pensemos que esta fusión de razas, que esta fusión de religiones, que este sincretismo debe ser para bien. Debe ser para Y bien. de aquí debe nacer, como dirían los antiguos mexicanos, el quinto sol. Yo estoy convencido de eso, Gres. Espero que tú compartas esa idea, Claro como que todos sí. los que trabajamos aquí, porque somos propositivos, optimistas, ¿verdad? Sobre todo, y de algún modo también progresistas, también en este caso. De algún modo invitamos también a nuestro amable auditorio, ¿verdad? Nuestros amigos cibernautas, a que participen un poco más en nuestros programas, a que si quieren venir con algún tema a este programa, son bienvenidos. Ustedes ven la gama de programas que se hace aquí en este módulo y de algún modo son muy interesantes. Está los lunes, adicciones, que está muy interesante, se los recomiendo, el por qué las adicciones se han convertido en un problema social fuerte en México. Adicciones, después viene el programa de hoy, que son tradiciones, leyendas, anécdotas de la Ciudad de México. Está también la otra cara de la trata, está Pregúntale a tu abogado, y también el programa de respuesta. Los invitamos a que vean toda nuestra programación, que va con el único objetivo por parte del licenciado Gaviño de tener un contacto permanente con todo el auditorio, con todos los mexicanos, y que tratemos de prepararnos más para poder servir mejor. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego.